Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, mirar, estoy aquí grabando este vídeo porque para el martes en mi espacio de Radio 21 llevaba la intención de hacer una distinción o diferenciar qué era un narcisista, un psicópata o un sociópata. Y seguramente ha debido ser pues la ley de la causa-efecto la que me ha llevado a estar grabando este vídeo, porque además da la coincidencia de que más tarde el programa del domingo va a tratar exactamente de eso, de la ley causa-efecto. Pero ha sido algo muy curioso porque jamás hubiera pensado que podría llegar a mis manos hoy un correo electrónico hablándome de esa diferencia que existe entre esas tres personalidades, entre esos tres tipos de trastornos de la personalidad. Entonces, claro, me he quedado así un poco sorprendida porque no quise preparar el programa para el martes hablando sobre eso, y sin embargo, bueno, pues hoy ha dado esa causa-efecto que me lleva a grabar en este momento este vídeo. La pregunta yo la formularía de la siguiente manera, y es: ¿cuáles son las tres diferencias o síntomas entre un psicópata, un sociópata y un narcisista? Lo más útil en este caso para entender lo que es el narcisismo sería conocer cuáles son exactamente las principales características. Ocurre además que hay diferentes grados o niveles en la personalidad narcisista, que de eso sabéis que lo hemos referido en varias ocasiones. Pero precisamente lo que ha llegado hoy a mis manos dice que puede ir desde ligera y muy leve hasta muy, pero muy grave. En general, un niño muy pequeño es por naturaleza narcisista. Eso hace muchos años yo lo mantuve, porque dije que los niños acaparan totalmente cuando son recién nacidos, cuando realmente dependen absolutamente de las madres, de sus padres, necesitan la ayuda. Entonces no es porque los niños sean narcisistas, sino porque acaparan esa necesidad, ese apego que es el de tener a sus padres o a su madre continuamente a su lado. O sea que cuando me llegó esto y vi exactamente que se referían a los niños, a los bebés, me recordó aquella frase que yo dije hace ya pues casi ya 8 años que mencioné aquello. Pero conforme va madurando ese niño con la edad, aprendiendo a relacionarse con el mundo de otra manera, evidentemente es mucho más sana. El comportamiento ya no es esa dependencia absoluta hacia la madre o hacia el padre. Muchos, evidentemente, podemos tener algunos rasgos narcisistas. ¿Quién no ha sido capaz de preguntarse si hemos o somos realmente narcisistas? No hace mucho yo me formulé esa misma pregunta y me respondieron: si fueras narcisista ni siquiera te lo estarías preguntando. Pero es que esto precisamente lo estaba comentando con una seguidora y una suscriptora de nuestro canal, Gaby. Precisamente ella me decía: Amparo, pienso en algunas ocasiones si realmente tengo algún rasgo o alguna característica de narcisismo. Y evidentemente eso es lo que muchos podemos llegar a pensar, sin que esto realmente
nos afecte en gran manera, porque no es así. Porque si fuéramos realmente narcisistas o tuviéramos un trastorno de la personalidad, evidentemente ni siquiera nos lo podríamos plantear. El verdadero problema que ocurre con el adolescente adulto es que no madura nunca en este terreno del que estamos hablando, y entonces se convierte en una persona totalmente insoportable. Y precisamente es por esos rasgos dominantes en su personalidad. Y aquí, a partir de este momento, vamos a nombrar algunos determinados rasgos de esas personas que todos o algunos hemos conocido en alguna ocasión. Y hay diferentes grados, y precisamente eso también lo hemos hablado muchas veces. Pero las características principales del narcisismo son las siguientes. Sienten admiración por sí mismos y necesitan que los demás también les admiren. Mientras más les admiren, mejor. Por lo mismo, suelen ser personas muy simpáticas a primera vista, pero solo superficialmente. En la intimidad, evidentemente, no es así. ¿Cuántas veces hemos dicho que de puertas hacia adentro son una cosa y de puertas hacia afuera son agradables, cordiales, estupendos? Cuando hablan o escriben, el principal motivo y objetivo es que los demás se den cuenta no solo de lo que saben, sino de que son superiores al resto. Por eso son manipuladores, por eso saben cómo controlar a los otros. No pueden soportar ni comprender que alguien los rechace o encuentre algún defecto evidente en su persona. Por eso son incapaces de aceptar una crítica. Casi siempre hablan solo de sí mismos y de sus cosas y de sus logros. Si alguien habla más, lo interrumpe, pues consideran que lo que los otros opinen no tiene ninguna importancia o tiene mucho menos valor que su propia opinión. Y aquí tengo que decir que evidentemente por eso cuando queremos narrar nuestras propias vivencias como víctimas, hablamos muchas veces de nosotros mismos y podemos llegar a pensar que ese es un rasgo de narcisismo que puede estar en nosotros. Otra de las cosas es que eso que yo no sé si a vosotros os habrá ocurrido, a mí sí que me ha ocurrido, sobre todo con mi familia política, me ocurrió muchísimas veces, y era que cuando yo comenzaba a hablar de cualquier cosa que surgiera, una conversación cualquiera, siempre interrumpían, siempre. Entonces yo me di cuenta que lo mejor que podía hacer ante aquel tipo de personas, ante esas personalidades y esas conductas, lo mejor era mantenerme callada y no dar ni siquiera mi opinión. Era algo que la verdad no, como consideraba que lo que yo podría expresarlo, mi opinión carecía de valor, evidentemente me mantenía callada y dejaba que ellos dijeran y adujeran lo que quisieran. Normalmente cuidan mucho lo que es su apariencia física y son muy vanidosos o vanidosas. Creen sinceramente que son superiores al resto de la raza humana. Cuando encuentran a alguien que los supera en algo, lo que sea, da lo mismo, no importa, se sienten mal y tratan siempre de competir o compensarlo con algo más. Y
por ese motivo, por el querer ser algo más, ese ego, eso les lleva a tener envidia, porque no tienen las mismas capacidades intelectuales de la otra persona. Les gusta mucho leerse a sí mismos o escucharse e incluso verse en la televisión o en algún vídeo. Obviamente pasan largos ratos frente al espejo. Si por una de aquellas tienen pareja, esta debe de estar ahí idolatrándolos y alabándolos constantemente. De otra forma, no tendría sentido su presencia en la vida del narcisista. Por lo mismo, normalmente son muy exigentes consigo mismos y pueden tener grandes logros en la política. Lo hemos mencionado, los encontramos generalmente en todos los gobiernos. También lo podemos encontrar en los deportes, los podemos encontrar en los estudiosos, en el propio entorno laboral, porque su motor interno es exactamente la vanidad, no la habilidad o el conocimiento por sí mismos, no, simplemente es el querer destacar por lo demás, por más que los demás. Pero algo muy, muy importante, sobre todo en casos muy extremos de narcisismo, es que carecen totalmente de empatía y en la intimidad se muestran distantes e indiferentes a los sentimientos y sufrimientos de los demás, así sean cercanos o no a ellos. Todos estos rasgos y todas estas características que acabo de mencionaros varían, claro, en cuestión de la intensidad, que ya hemos dicho que podía ser desde leve hasta graves trastornos de la personalidad, y en ese momento puede requerir tratamiento psiquiátrico, pero eso no es óbice de que estemos ante una patología. En algunas personas su trastorno es tan grave que no hay psiquiatra que los pueda salvar de ese tipo de trastorno de la personalidad. Han habido en la historia muchos dictadores, han habido muchos asesinos y de hecho muchos psicópatas ilustres que fueron narcisistas extremos, casi seguro. Y ejemplo de ellos podemos nombrar, entre otros, a Carlomagno, a Dorian Gray, a Hitler, por supuesto, Stalin, Mussolini, Nicolás Ceausescu y algunos que otros presidentes mexicanos. Y como no, ya os lo he mencionado, muchísimos políticos en todo el mundo. Solo hay que observarlos y analizarlos, y enseguida os daréis cuenta que estamos ante verdaderos narcisistas. Pero una personalidad narcisista aguda puede también tener otros trastornos, como puede ser el bipolar, puede tener la psicopatía, puede ser un sociópata, etcétera, etcétera. Pero un ejemplo de prototipo es el personaje, por ejemplo, de la película de Hammer, la que tratamos el otro día. Hicimos un estudio de esa película. Y también otra que yo recomendaría es la de Psicópata Americano. Cuando hablamos sobre los psicópatas, no hay una evidencia científica para decir que quién es psicópata y quién no lo es. En otras palabras, un psicópata
está mejor definido como una persona que es más o menos psicopática. Hay varios comportamientos y características que son relativamente comunes entre los psicópatas. Las personas con trastornos psicopáticos o psicópatas suelen estar caracterizados por tener un marcado comportamiento antisocial, una empatía y remordimientos nulos o reducidos y un carácter totalmente desinhibido. Este carácter psicopático puede hallarse en diferentes dimensiones de la personalidad, en diferentes combinaciones en el conjunto de la sociedad de la que podamos encuadrar la psicopatía. La definición exacta de la psicopatía ha ido variando sustancialmente a lo largo de los años y sigue siendo una materia que sigue siendo investigada. Pero algunas definiciones que continúan siendo muy usadas en la actualidad son parcialmente complementarias y a veces son contradictorias. Los psicópatas tienden a crear códigos propios de comportamientos, por lo cual solo sienten culpa al infringir sus propios reglamentos y no los códigos sociales establecidos en la comunidad. Sin embargo, estas personas sí tienen conocimientos de los usos sociales, por lo que su comportamiento es adaptativo y pasa inadvertido para la mayoría de las personas. El trastorno de la personalidad antisocial, aquí estamos hablando ya de los sociópatas, a veces llamado sociopatía, es una patología psiquiátrica. Daros cuenta, he dicho que la psicopatía no tiene tratamiento psiquiátrico. El narcisismo prácticamente puede acudir, pero pronto va a cansarse de acudir. Sin embargo, cuando hablamos del sociópata o la sociópata, sí que estamos hablando que puede ser una patología psiquiátrica, porque las personas que padecen este tipo de trastorno no pueden adaptarse a las normas sociales, como son, por ejemplo, las leyes y los derechos individuales. Si bien pueden ser detectadas a partir de los 18 años de edad, se estima que los síntomas y las características vienen desarrollándose desde la adolescencia. Antes de los 15 años debe detectarse una sintomatología similar, pero no tan acentuada. Entonces estaríamos hablando del trastorno disocial de la personalidad. Las personas que padecen ese trastorno sufren un mal de índole psiquiátrico, un grave cuadro de personalidad antisocial que les hace rehuir las normas preestablecidas porque no saben y no pueden adaptarse o moldearse a ellas, a pesar de que saben que están haciendo un mal, porque actúan por impulsos, cometiendo incluso delitos graves. Es común que se confunda este trastorno con otros conceptos parecidos, como podrían ser la conducta criminal, el comportamiento antisocial o la psicopatía, pero son trastornos, aunque relacionados, de diferentes características y con otros tratamientos y consecuencias. Y hasta aquí lo que
ha llegado a mis manos esta mañana. Espero que hayáis podido captar la diferencia que existe entre estos tres tipos de personalidades de las que venimos hablando. Y bueno, dentro de un rato estaré nuevamente con todos vosotros con el programa de los domingos. Espero que os suméis a él y colaboréis abiertamente en aquello que deseéis. Muchísimas gracias, y olvidaba deciros que se ha modificado el horario de mi espacio radiofónico de los martes, que antes se hacía a las 13:30 y ahora pasará a emitirse a las 12:30 hora española en www.radio21.es. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.